La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. En Uruguay a veces tal vez no nos demos cuenta, pero tenemos un múltiple campeón del mundo en una rama del deporte que tal vez no es la más difundida, y eso le da un valor especial a este minuano que arrancó a manejar muy joven, acomodando los autos de su padre en la concesionaria, que manejaba ciertas distancias más allá de lo permitido justamente por la norma, y que en un momento eligió cambiar. Ya había ganado en Uruguay y quería explorar el mundo. Fue y lo conquistó. Hoy ponemos el viernes en el aire con Gustavo Trelles. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Gustavo, la invitación surge a raíz de lo que fue la presentación días pasados del documental, la película Gustavo Trelles, que se estrenó el 11 del mes pasado, que ha sido un éxito, que aquí en el programa tuvimos la presencia de quien la escribió y quien codirigió la película. ¿Cómo surgió la idea de llevar justamente tu vida a un documental, a una película? Bueno, la idea surge por Diego Vigorito. Diego Vigorito ha sido quien ha escrito, digamos, los libros del automovilismo uruguayo desde todas las épocas. Los dos últimos libros escritos por él, uno en rally y otro en pista, digamos, han dejado la huella de haber conocido al detalle todo lo que pasó en el automovilismo de hace muchísimos años. Y yo creo que eso fue una idea brillante de Diego, porque en definitiva había muchas cosas que no se conocían de la época, ¿no? Uh-huh. Y eso quedó plasmado en esos dos libros. Y él seguía insistiendo, después de ver esos dos libros, siempre me decía, tenemos que hacer la película tuya, tenemos que hacer la historia deportiva tuya. Y la verdad que yo no lo tenía en la cabeza, porque me imaginaba que se iban a meter en un brete en el cual después iba a ver dónde íbamos a sacar las imágenes, de dónde íbamos a sacar, digamos, todas las cosas. Fíjate que yo empecé a correr en el 19 Capitales en el año 75, o sea que había muy poco material, y quería hacerle entender eso, pero él insistía que había mucho material, que cuando había hecho los libros él había visto que había mucho material. Y bueno, la realidad fue que después de 3 o 4 meses, tanto él como Jonathan Bordoni, que fue el productor de la película, junto con Martín Fontaina, me convencieron para explorar la posibilidad de ir buscando el material para hacerla la película, ¿no? Uh-huh. Así arrancó. Y la verdad que yo les dije, chicos, yo no quiero estar contaminando lo que ustedes vayan a hacer. Yo recién la quiero ver cuando esté terminada la película. Vamos adelante con la idea, si a ustedes les parece bien. Lo único que les voy a pedir es el derecho a vetos. Y cuando termina el documental, realmente colma las expectativas, tanto mías como de alguna gente que también allegada que va a opinar, tratamos de llevarla al cine. Y de lo contrario, comemos un asado con los amigos, la miramos, nos divertimos, nos acordamos de las anécdotas y queda ahí. Pero digo, sepan eso, porque de lo contrario no lo vamos a entender. Y la verdad que hicieron este documental, yo recién lo vi, cuando se iba a estrenar, que iba a ser el 29 de noviembre del año pasado. Tanto es así que recomendado, digamos, por la gente de los cines, nos recomendaron que el documental estaba muy bueno, que no se desperdiciara la oportunidad de mandarlo en ese momento, porque a los 15 días iban a venir las vacaciones y ya la gente estaba para otra cosa. Le cambiaba la cabeza, el momento y demás. Ahí va, y por eso se decidió pasarlo después de Semana Santa, que fue el 10 de abril la van premier, el 11 el estreno, y creo que fue una decisión muy acertada, ¿no? Uh-huh. Así fue que comenzó, digamos, la historia, y así fue que está en este momento en los cines. Ya es la tercera semana que está en los cines, y realmente la gente que la ve le encanta la película, el trabajo que hicieron, bueno, tanto sea Diego Vigorito como Jonathan Bordoni, Martín Babio, Ballarino,
toda la gente que ha participado de esto han hecho un trabajo que realmente yo cuando lo vi quedé impresionado del material que se había conseguido. Ahora vamos a consultarte acerca de esa emoción que tuviste cuando viste el material terminado, pero hay que dar un paso para atrás porque se iba a estrenar en noviembre del año pasado, finales del año 2023, pero en realidad había un primer corte ya pronto del material que se iba a presentar, hasta que diste con alguien en España que tenía abundante material sobre tu carrera, y eso llevó a que hubiese que revisar lo hecho e incorporar una gran cantidad de material, ¿no? Bueno, eso fue, fíjate vos que a finales de 2022 ellos ya tenían prácticamente casi terminado todo lo que iba a ser la película. Yo me voy a correr una carrera que voy todos los años, que es el Rally Legend en Italia, en octubre, y ahí charlando con quien nos seguía a nosotros y a Carlos Sainz a todas las carreras del Campeonato del Mundo y del Campeonato de España, era una productora española, le pregunté y le consulté, le digo, decime una cosa, imágenes sobre lo que fueron los campeonatos de España en los que yo corría y los campeonatos mundiales, ¿vos tenés? La sorpresa fue que me dijo que tenía todo el material, pero que ya lo tenía prácticamente, él estaba jubilado, lo tenía en una casa ahí cerca de Barcelona. Me dice, aparte, dice, está todo el material, está en VHS y está en Umatic, digamos. Las tecnologías del momento, digamos. Lo que se usaba en ese momento. Claro. Es más, me recuerdo que muchos de los programas hechos por Mario Uberti y Jorge Alfaro, cuando venían de España, cuando iban a las carreras mías, y el fin de semana siguiente hacían un programa sobre la carrera que yo hubiera corrido, todos los materiales venían de esa productora. Claro. Me dijo que lo tenía, me dice, ¿cómo tan de tiempo? Le digo, mira, la realidad es que si lo tenés nos gustaría utilizarlo, se está haciendo la película y si es un material que me imagino que puede tener muchísima repercusión en la película. La cosa fue que nos mandó 8 horas de material pasado a digital, porque, digamos, dijo, mira, vamos a hacer una cosa, pásenlo a digital, este material, nos pasaron a digital y mandaron 8 horas de material, que es increíble, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, la productora Jonathan y se volvió loco, dice, pará, con este material tenemos que barajar y claro, la mitad de la película va de nuevo. Y así fue, seleccionaron todo el material, seleccionaron las partes, digamos. Es más, hoy por hoy debe haber material como para hacer 6 o 7 capítulos para cualquier serie, ¿viste? Es increíble, ¿no? Gustavo, ¿cómo sentiste o cómo te sentiste al ver tu vida reflejada en esa película, en ese documental, de los testimonios de colegas, de compañeros, de rivales, llamémosle, de familiares? ¿Cómo te viste reflejado ahí? Bueno, la realidad es que nunca participé de ninguno para también, digamos, que cada uno tuviera la opinión que quisiera sobre lo que iba a hablar, ¿no? Pero realmente, digamos, creo que, bueno, más o menos las cosas debemos haberlas hecho bien, porque prácticamente todos los comentarios fueron muy buenos. Pero aparte, digamos, comentarios, por ejemplo, como pueden ser de Nando Parrado, que Nando Parrado tenían junto con Jorge Alfaro el programa Vértigo, desde que yo empecé a correr, casi, ¿no? O ahí. Entonces, ellos vivieron todo ese momento, ¿no? Pero que incluso el otro día que fuimos con Nando a ver la película, me dijo, había cosas que no me acordaba. ¿Cómo puede ser el tema de la Vuelta a América del Sur? O sea, hubo cosas que están en la película, ¿no? Que realmente Nando, que era del automovilismo, con los programas y todo, todavía no se los recordaba, ¿no? Y a eso ya las cosas, digamos, que yo creo que impresionó mucho más, ¿no? Porque la última época de los campeonatos del mundo y todo lo demás, todo el mundo se lo acuerda. La época de los campeonatos de España, lo mismo. Pero ya llegar a la época en la cual esa carrera que fue la Vuelta a la América del Sur, que fue en la carrera en el año 78, que con un Ford Escort
dimos toda la vuelta a América del Sur, hicimos 30.000 kilómetros en 36 días, cruzando la selva amazónica, que está muy bien en imágenes en la película, ¿no? Fueron cosas, digamos, que hasta los propios que habíamos corrido en esa época juntos, nuestros compañeros de carrera de esa época, dijeron, esta es la verdad. Nos acordábamos que había existido, pero no con tanto detalle, ¿no? Yo creo que, digamos, realmente le dieron al documental le dieron la parte de historia prácticamente que casi nadie conocía. Yo corría en moto antes de correr en auto, ¿no? Entonces, ¿quién se acuerda de eso? Nadie. Es imposible, ¿viste? Gustavo, demos varios pasos para atrás. ¿Cuándo empezaste a manejar? A manejar empecé en la calle a los 11 años. En ese momento mi padre tenía en Pan de Azúcar con unos socios unas fábricas de camionetas que en esa época eran Marina y Serrana. Y bueno, mi padre iba casi todos los días desde Minas a Pan de Azúcar, a la fábrica, y la verdad que muchas de las veces lo llevaba yo, porque a la vuelta me tenía que traer alguno de los vehículos que habían fabricado 0 kilómetros para la concesionaria nuestra, que era el Minas, ¿no? En ese momento la ruta de Senta era toda de tierra, pero aparte la ruta, una de las rutas más lindas para manejar rápidamente. Y ahí fue que empecé, iba a Pan de Azúcar, después me volvía solo, 12, 13 años. Digamos, yo creo que de esa época sí debo haber sido un sobreviviente seguro, ¿no? Pero hoy viéndolo en perspectiva, ¿qué implicaba para vos con 11 años estar haciendo por una ruta nacional, de las características que tenía, ir manejando, cuando hoy ves lo que ves en la calle? Bueno, pasa que era otra época, ¿no? Otra época y en el interior del país, ¿no? En esa época, en el interior del país, a los 16 años te daban la libreta de manejar con la autorización de tus padres. Uh-huh. Yo tenía la concesionaria, la verdad en la ciudad no manejábamos nunca, ya recién a los 15 o 16 años empecé a manejar en la ciudad, en Minas, pero era otra época, mucho menos tránsito, la ruta de Central era una ruta, digamos que, bueno, en ese momento, no sé, la harían 20 autos por día. Claro. Era algo totalmente diferente a lo que soy. Hoy es impensable poder arrancar a hacer una cosa así, ¿no? Pero obviamente que es lo que te vas dando, es como andar en bicicleta, cuanto antes empezás nunca más te olvidás, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que realmente siempre he tenido, ¿no? La intuición y el manejo, haber arrancado muy temprano. ¿Tu primer auto fue un Indio? Fue un Indio. El primer auto fue un Indio. En ese momento nosotros éramos concesionarios de General Motors y se fabricaba el Indio. Un Indio diésel, la grande, digamos, la versión más grande del Indio. Y fue el primer auto que tuve, sí, un Indio diésel. Pero la fuiste modificando después. De 3 cambios, ¿no? Fui modificando, fui poniendo alerones, llantas anchas y todo lo demás. Bueno, lo que se usaba en la época, ¿no? Tuneándolo, como se dice ahora. Tuneando, exactamente. Gustavo, en un momento hay como un gran cambio, se podría decir, en tu vida, en tu carrera, después de haber competido aquí a nivel nacional, después de haber ganado muchas veces ya a nivel nacional. Pero yo veía ya que el terreno aquí se estaba agotando, digamos. Y ahí fue que diste el paso hacia ir hacia Europa, o sea, por no salir del país. ¿Cómo procesaste esta decisión? Bueno, yo creo que es como todo. Vos vas corriendo y vas viendo cómo avanzar en la carrera, si es que querés hacer una carrera deportiva. En Uruguay yo, digamos, en la época que tenía que decidir eso, habíamos ganado 7 veces el campeonato nacional de rally, 2 veces el campeonato sudamericano de rally, 2 veces el campeonato de pista, o sea, prácticamente eran 11 campeonatos en los 10 años, 11 años que habíamos competido, ¿no? Y realmente me propuse, la realidad era que se me pasó por la cabeza, porque ya había pasado, hay un episodio que nunca lo comentamos, que es el siguiente y no está tampoco en el documental. A los 23, 24 años, yo era piloto oficial de Fiat acá en Uruguay. Uh-huh. Y en ese momento llegó un italiano a Uruguay, que fue el presidente de Fiat Yamsa, acá en Uruguay, llamado Massimo Mignati.
Y Massimo Mignati, después de haber estado el primer año acá, y yo era el piloto oficial de la marca, me dijo que me quería llevar a Europa. 23, 24 años. Uh-huh. Y bueno, viste todas esas cosas que tenés que decidirlas. Yo estaba trabajando en ese momento en la concesionaria, tenía que dejar muchas cosas acá, ir a hacer una vida en ese momento en Europa, lejos de los amigos, capaz que de la familia y todo lo demás. Increíblemente en ese momento lo dejé pasar. Él siempre me dijo, vos tenés que ir a Europa, vos tenés un talento que cuanto antes te vayas es mejor. Bueno, ese momento lo dejé pasar, pero siempre me quedó en la cabeza rondando la idea de que en algún momento iba a querer ir a probar a Europa la carrera. Y eso se dio justamente en el año 86. En el año 86 se da algo que yo creo que me parece que no se ha dado más hasta ahora. Ganó el campeonato de rally, el campeonato nacional de rally, el campeonato sudamericano de rally y el campeonato de pista, los 3 campeonatos. Y ahí decidí, bueno, o me voy a Europa ahora, o de lo contrario, dejo de correr, porque otra vez que volver a correr lo mismo. No era que no me gustaba el automovilismo, pero digamos, ya no quería hacerlo de nuevo. Y entonces, un amigo mío, argentino, Jorge Recalde, campeón argentino de rally, estaba compitiendo en España. Y me dice, vení a ver la carrera yo voy a correr en Caja Alicante, creo que era abril o mayo, en esta época más o menos. Voy a correr en Alicante una carrera del Campeonato de España. Vení a verla, porque creo que es un buen punto para arrancar, ya que lo que los sudamericanos tenemos que aprender es andar en asfalto. Y nosotros acá en Uruguay y en toda Sudamérica se corren los rally de tierra, no hay rally de asfalto. El rally de asfalto se corre en Europa muchísimo, en esa época, muchísimo, y no es lo mismo que manejar en la pista. Los rally de asfalto son muy técnicos por la hoja de ruta. Muchas veces, digamos, es lo más difícil de adaptarse a correr en el asfalto. Bueno, lo fui a ver, realmente, digamos, me gustó la categoría, me gustó el campeonato de España de rally, y a los 2 meses siguientes habíamos comprado un Renault 5 GT Turbo con matrícula turística, porque era más barato, para correr 6 carreras del año 86 para aprender a manejar sobre el asfalto. Esa fue la realidad de la llegada a España. Uh-huh. Bueno, cuando vamos a correr esas 6 carreras, lo hicimos preparar por un preparador español, y cuando vamos a correr esas 6 carreras, la primera carrera que corremos, a los 5 kilómetros se rompe un manguito de agua y tuvimos que abandonar inmediatamente. Pero eso dio pie a que nos quedáramos, y a los 15 días había otra carrera y la ganamos, y las 5 carreras siguientes las ganamos. O sea, de las 6 carreras que corrimos, la primera abandonamos y las otras 5 las ganamos. Con lo cual, digamos, me pareció que era la época de hacerlo en el Campeonato de España de Rally, ¿no? Justamente en ese momento, en el año 87, se crea una Copa Renault, que eran todos autos iguales, Renault 5 GT Turbo, un avión de autito, eran todos autos iguales, y la categoría, y además daba muy buenos premios a los que fueran ganando cada una de las carreras, con lo cual, si andábamos muy bien, con los premios podíamos irnos pagando el resto de las carreras, además de alguna sponsorización que ya teníamos de Uruguay. Bueno, así fue que corrimos el año 87, en la Copa Renault de Rally y en el Campeonato de España, el cual ganamos el año 87, el Campeonato de España de Rally y la Copa Renault, las dos cosas, ¿no? Y bueno, ese fue el inicio, te diría, más escabroso, porque además cuando vinimos a plantearle a nuestros sponsors acá la posibilidad de que íbamos a ir a España, esto retrocediendo 6 meses atrás, tanto SEANCAP, que en ese momento el sponsor mío claro, acá en Uruguay, como Pluna, que recién iniciaba sus viajes a España, la línea aérea uruguaya, bueno, tenían sus reparos en que fuéramos a competir, ¿no? Claro. Después de haber ganado esas carreras, digamos, creo que ahí se produjo el clic de decir, bueno, te podemos seguir apoyando en algo, en lo que vayas a hacer en Europa, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento, Gustavo, en el que empezás a ganar los campeonatos, empezás a transformarte en un múltiple campeón del mundo? Yo creo que muchas veces se dice que hay que estar en el momento justo en el lugar indicado, ¿no? Y yo creo que nos pasó eso, ¿no? Después de haber ganado el Campeonato de España,
de rally, yo me vengo a Uruguay para intentar armar algo para poder competir al año siguiente en el Campeonato de España, pero ya en algo más potente, digamos, en lo que fuera la categoría del Grupo A. En ese momento, cuando estábamos acá en Uruguay, recibo una llamada de la gente de Lancia y Jolly Club, que era un club italiano que tenía autos de competición, y de la firma Marlboro, que querían preguntarme si me interesaría correr el Campeonato de España de Rallys de Tierra en el Lancia S4, que era un auto bestial, de 500 caballos con 4x4, de 0 a 100 en 2 segundos y medio, digo, era un auto espacial, ¿no? Y la realidad era que era increíble la oferta, ¿no? Porque ellos habían ganado el campeonato del año 87 de la Tierra con un piloto español, y resulta que no se habían puesto de acuerdo con el sueldo para el piloto que había pedido para ese año, y entonces me preguntaron a mí si me interesaba. Realmente, digamos, haber caído en ese momento, en ese lugar, a ese auto, nos dio una posibilidad enorme, porque era uno de los autos más competitivos del certamen, ¿no? Y en el campeonato que recibía a estos autos de Grupo B de 500 caballos, que eran el único lugar del mundo que podían correr, era en el Campeonato de España de Rally de Tierra, porque en el Mundial los habían desafectado por demasiado potentes, ¿no? Así fue que hicimos el Campeonato de España de Rally de Tierra, ganamos durante 4 años más el Campeonato de España de Rally de Tierra como piloto oficial de Lancia, y además, como competía con el Jolly Club, que estaba corriendo en los campeonatos del mundo, algunas carreras empecé a participar también del Campeonato del Mundo en el equipo Lancia, ¿no? Claro. Entre ellas, digamos, en el 93, que junto con Carlos Sainz y con Andrea Ghini, campeón italiano, hice 4 carreras del Mundial en el equipo oficial de Jolly Club, ¿no? Vos te acabas el Lancia ahí, que como decís es un autazo por lo visto, pero vos también tenés como una asociación indisoluble a esta altura con el Mitsubishi Lancer Evolution. Bueno, parecen que son la misma cosa. Lo que pasa que es como todo el mundo cuando me ve a mí relaciona ANCAP Gustavo Trelle o Mitsubishi Gustavo Trelle, y de hecho, viste, es así, porque yo creo que lo que ha quedado más bien en la imagen de todo el mundo, sobre todo de toda la gente de Uruguay, es los 4 campeonatos del mundo ganados. Y los 4 campeonatos del mundo que gané los ganamos con Mitsubishi, Evolution 3, Evolution 4, Evolution 5 y Evolution 6. Todos los Mitsubishi con los que competimos. Aparte, yo era parte del equipo oficial de Mitsubishi para los campeonatos del mundo, de Grupo N, con lo cual, digamos, prácticamente el auto lo desarrollábamos en las carreras en las que yo participaba, y eso me dio una visibilidad muy grande en Europa, Italia, España, Japón, pero realmente yo creo que la gente me identifica totalmente con Mitsubishi. Bueno, fueron los 4 campeonatos del mundo, yo creo que es lógico. Claro. Gustavo, ¿vos crees que en esa carrera que lograste desarrollar con esos campeonatos del mundo, aquí en Uruguay lográbamos, en ese momento, no hoy, en ese momento lográbamos tomar la dimensión de lo que implicaba que un uruguayo nacido en Minas fuera campeón del mundo todos esos años consecutivos y tuviera esa performance que vos tenías? Yo creo que ese fue un momento en lo que los uruguayos lo palpaban. Acordate, digamos, que el último campeonato fue en el 99, no estaba todavía el Instagram, no sé si había Facebook, no sé si los celulares andaban como andaban ahora, ¿viste? Yo me acuerdo cuando corríamos los campeonatos de España, a la noche, para llamar a mi familia o algo, a hacer cola en la esquina, porque había un monedero que había que ponerle monedita, y bueno, para poder llamar a Uruguay, y de repente teníamos 2 bolsas de moneda así de pesetas, no de euros todavía. No euros, con los cuales llamábamos para Uruguay, y o sea que te podés imaginar el cambio que ha habido. Pero yo creo que el uruguayo, y te lo digo porque camino por cualquier lado de la calle y la gente, digamos, me conoce, o sea, antes de la película, antes de la promoción del autito última que se hizo, el autito del Mitsubishi que trajo ANCAP, que se vendió como pan caliente. Se vendió como pan caliente porque, digamos, ya habían hecho una promoción en su momento, hace 20 años, con el autito, y había sucedido lo mismo. Es increíble, o sea,
realmente la gente es un gusto tenerlo, porque no es el juguete, sino es tenerlo en la repisa de su escritorio, si es de su oficina, en la repisa del auto del hijo, y se ha transmitido de generaciones en generaciones. Viste que el abuelo al padre y del padre al nieto, del padre al hijo, se ha transmitido en generaciones, tanto es así que una de las cosas que me impresionó cuando se hizo la muestra esa en el Antel Arena, que llevamos el Mitsubishi nuestro, la cantidad de chicos de 5, 6, 7, 8 años que tenían conocimiento de quién era yo, de los campeonatos del mundo ganados y todo lo demás, y hacía 25 años que ya no corría. Claro. Gustavo, en varias entrevistas que diste en los últimos días, destacabas justamente esto, y también destacabas en particular que a vos te gusta mucho el automovilismo, pero crees que el rally es la crema innata del automovilismo, por las dificultades que ofrece, porque la carrera se va a correr igual, llueva, haya nieve, sea en un terreno sólido, en un terreno fangoso, se va a correr igual. Y para vos esa es una característica muy especial que presenta el rally, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de todo esto que estás diciendo que es real, digamos, para mí es el sumo del manejo, es el rally, sin duda, ¿no? Porque además otra cosa, de repente vos entrenaste los 2 días anteriores a la carrera en una condición que está seco y que no hay ningún problema, y el día que estás corriendo tenés niebla, está lloviendo, tenés nieve, se corre de noche, se corre en el barro, se corre en la tierra, en el asfalto, digamos, el rally vas permanentemente especulando con cómo está el camino, y se corre en la montaña, en caminos que son increíbles, que de repente la gente normal pasaría, ¿no?, de más de 30, 40, 50 kilómetros, y en rally venís... ¿A cuánto? Lo que te permita, puede estar en 180, 190 kilómetros, como puede dar una curva que normalmente das a 20, 30, 40, y la estás dando a 90, 100. Digo, o sea, el rally tiene una particularidad que es increíble, y creo que es algo de los que siempre se lo digo a los pilotos de pista, que para mí la pista es perfecta también, tenés que ser muy perfecto, tenés que manejar, frenar en el mismo lugar para poder sacar el tiempo, además de ser bueno poniendo el auto a punto. Pero yo creo que no hay piloto de pista que no le guste en algún momento intentar correr en rally. Y no es tan fácil porque los pilotos de pista están acostumbrados a correr solos. Entonces son ellos los que definen todas las maniobras en la pista y todo lo demás. En rally, para ellos es muy difícil escuchar lo que el copiloto te va a decir y traducirlo en la curva que viene, porque el copiloto te dice, no sé, lomo más y 50 metros derecha de 3, ¿no? Y el piloto de pista no está acostumbrado a recibir esa información, procesarla con la velocidad que se precisa procesar, claro, para saber exactamente cómo es la curva que viene. Y yo creo que ese es uno de las particularidades por lo cual yo creo que todos los pilotos de pista, yo creo que gran mayoría, y los que conozco siempre me dicen, me encantaría correr en rally en algún día, en algún momento, pero bueno, es una especialidad que te podés ir mejorando permanentemente en rally, porque la hoja de ruta, que es lo que te da la velocidad, la tenés que hacer perfecta, porque si no es perfecta, vas levantando el acelerador, vas levantando el pie del acelerador, claro, porque no sabes lo que viene, porque no tenés una hoja de ruta en la que confíes, ¿no? Gustavo, cuando agarrás esas curvas a 100, que un dominguero las agarraría a 15 o 20, o agarrás un tramo largo a 180, 190, lo que te permita el auto, también sobrevienen accidentes, ¿no? Vos tuviste algunos, pero hay uno en particular que destacás, que es decir, este estuvo complicado de verdad. ¿Cuál es ese y qué es lo que te pasó por la cabeza en ese momento? Bueno, lo que pasa es que ese accidente que te digo fue en Inglaterra, en el rally, la última fecha del Campeonato del Mundo del año 90 en Inglaterra. Nosotros estábamos definiendo el Campeonato del Mundo en esa carrera. Quien quedara por delante entre Tommy Mäkinen, un finlandés que después fue 4 veces campeón del mundo, y yo, el que quedara por delante ganaba el Campeonato del Mundo del año 90. Fíjate vos, el primer mundial mío lo gané en el 96 después, ¿no? Y la realidad fue que me acuerdo que nos tocó correr, en esa época se corría y hasta hoy se corre dentro de las forestas de Gales y de Irlanda, y nos tocó correr dentro de la foresta. Llovía torrencial, era impresionante, había niebla, se corre, fíjate que esta carrera se corre en los primeros días de diciembre con un clima siempre
siempre muy malo. La cosa fue que en el mismo tramo, en que se para Tommy Mäkinen, se sale para afuera. Nosotros veníamos dentro de la foresta y se había hecho un río que cortaba la ruta. Y en ese momento las suspensiones no son como las que son ahora, que absorben todo, ¿no? Entonces me acuerdo que, bueno, no sé, vendríamos muy rápido porque era una recta, o sea que veníamos muy rápido, y el auto, el Lancia picó, se levantó de atrás y nos dimos una vuelta prácticamente carnero para adelante con el auto, con lo cual, digamos, fue un accidente duro, de esos accidentes que creo que fue el más difícil que tuve en la historia deportiva. Y ahí, bueno, nada, me fisuré 2 vértebras, era de noche, demoraron en venirnos a buscar, tuve ahí 2 o 3 días internado, después estuve con el corset durante, 3 meses, 4 meses. Yo creo que fue un accidente de estos que realmente no te lo esperás porque bueno, de hecho, accidentes en carrera te diría que los cuento con los dedos de una mano, habiendo hecho tanto kilómetro, claro. ¿no? Pero bueno, ese fue yo creo que el más duro, el más difícil y bueno, de ahí salimos con la experiencia, pero digamos con el dolor de haber perdido el campeonato del mundo, ¿no? Gustavo, una última pregunta para cerrar la entrevista. Ayer, para preparar este reportaje, vi varias entrevistas que te hicieron y siempre en el discurso aparece la palabra suerte, pero también vos la matizás, porque hablás de, bueno, el trabajo que lleva esto, la dedicación, el sacrificio, la superación. ¿Qué relación tenés con la palabra suerte? Bueno, yo creo que en todo lo que encarás en la vida, el factor suerte es un factor importante. Nunca es decisivo, porque si preparaste todo bien, ¿no? Pero vos podés haber preparado todo bien. Por ejemplo, te digo, así, uno dice suerte, yo creo que en la película lo digo bien, Dios no quiere cosas chanchas. El primer campeonato del mundo que ganamos, habíamos preparado el campeonato ese muy bien, habíamos hecho todas las carreras muy parejas con el rival que al final fue el campeón alemán Uwe Nittel, que era corría con un Mitsubishi como el nuestro, pero en la última carrera de Cataluña, yo me tenía una fe ciega que sabía que, digamos, en Cataluña no podía perder, había ganado 4 o 5 campeonatos de España y se definía el campeonato en ese momento. Habíamos preparado muy bien la carrera, ¿no? Pero nosotros dependíamos de los recambios del equipo alemán, porque el equipo nuestro era un equipo satélite de ese equipo alemán, pero el que tenía que ganar el campeonato del mundo era el equipo alemán de Uwe Nittel. La cosa fue que empezó la primera etapa y bueno, nosotros adelante, primera etapa habíamos hecho una diferencia muy importante, con lo cual nos daba para correr una segunda etapa tranquilo, manteniendo los puestos y definir en el tercer día. La cosa fue que para la segunda etapa nos cambian las pastillas de freno, nos cambian los discos de freno y nos ponen unas pastillas de freno que yo nunca las había probado, tanto así que le digo, ¿y esas pastillas de dónde salieron? Pues eran color rojo, nosotros usamos unas azules. No, son unas pastillas que son iguales a las otras, me dice, pero no cambian nada el manejo ni nada por el estilo, te van a andar bien. Le digo, acá estamos definiendo, yo no puedo probar cosas en la carrera. Me dice, no, quede tranquilo, el ingeniero alemán, quede tranquilo que las pastillas van iguales. Salimos y en el primer tramo el auto no frenaba, un desastre. Empezamos a perder mucho tiempo, tanto así que nos alcanzó el alemán, nos pasó, quedó por delante nuestro. Y en la segunda etapa estábamos segundos de él a 1 minuto. Y si él quedaba por delante nuestro, ganaba él el campeonato del mundo. Viene la tercera etapa, yo en la noche me apersono a los japoneses que estaban en ese momento y les comenté lo que me estaba sucediendo, que no me estaban dando el material para poderme defender del campeonato del mundo y que por lo tanto en la tercera etapa en esas condiciones no la iba a correr porque lo que estaban haciendo era una trampa, no sabían nada de Japón, los obligaron a ponernos los mismos materiales a los 2 autos. Al día siguiente, igual arrancamos con 1 minuto atrás. Al día siguiente empezamos a recuperar, pero en el último tramo de la carrera
pincha Uwe Nittel faltando 25, 30 kilómetros, con lo cual, digamos, rompe una rueda, corta una rueda y tiene que terminar con el auto pinchado, con lo cual el tiempo de él fue muy malo. Nosotros ganamos de ese tramo, ganamos el campeonato del mundo. Y ahí es donde yo digo que algo pasó, no es casualidad que haya pasado eso. Y yo creo que eso fue una suerte. Nos habían jugado un papel, digamos, muy malo. Realmente el interés era que ganara Alemán el campeonato del mundo, máxime porque el premio era correr en el equipo oficial junto a Tommy Mäkinen al año siguiente en el equipo oficial de Mitsubishi en Grupo A. Claro. Bueno, de todas maneras, quien fue al Grupo A fue el alemán, porque en Uruguay se vendían 400 autos ese año, por año, en Uruguay 400 Mitsubishi, y en Alemania 120.000, y eso le daba a Mitsubishi le daba, como me dijo los japoneses, la verdad que, digamos, quisiéramos que fueras vos, pero en Uruguay se venden 400 autos, en Alemania 120.000, y las carreras las hacemos para que se vendan los autos, con lo cual, digamos, me dejaba un poco... Pero bueno, yo creo que todo lo que vino después fue muy bueno también, pero ahí yo creo que el factor suerte siempre incide, yo creo que en todo. Por más que siempre fui de preparar muy bien todo antes, ¿no? O sea, perseverancia, trabajo, dedicación, un poco de suerte que no es determinante. No, para mí, digamos, o sea, yo si puedo ganar la carrera antes de largarla, mejor. Tengo todo estipulado, sé lo que va a pasar en cada uno de los momentos de la carrera, si va a haber niebla, si va a haber agua, tenés las ruedas preparadas, tenés todo preparado antes. Después necesitas que no pinches, muchas veces la rotura de los neumáticos son culpa de los pilotos, no es que pinchás porque vas por la calle y tuve mala suerte, encontré el clavito, ¿no? Después cuando vos corres rally, por ejemplo, el auto va cortando todas las curvas y el asfalto empieza a hacerse un escaloncito entre la tierra de la cuneta y el asfalto, y cuando la cubierta pega ahí es donde se cortan las cubiertas. Esas cosas siempre hay que tenerlas, digamos, en cuenta, ¿no? Y pero creo que estaba muy presionado porque en definitiva iba a ser un final muy ajustado y le obligó a hacer el error que al final le costó el campeonato, ¿no? Gustavo, gracias por venir este rato a contarnos parte de tu vida y tu carrera. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo para toda tu audiencia.